Buenas tardes, yo les voy a hacer el ejercicio de cómo crear nuestro replica set. Primero que todo, debemos de crear unas carpetas. Para ello, dentro del disco local C, vamos a crear una carpeta que se llama Data. Dentro de Data, creamos otra carpeta llamada DB. Y dentro de B, debemos de crear cuatro carpetas. La carpeta N1, la carpeta N2, la carpeta N3 y la carpeta N4. Allí se van a alojar cada uno de nuestros nodos que vamos a crear para las réplicas. Luego eh, abrimos una terminal y en esta terminal vamos a ejecutar unos comandos. Primero que todo, vamos a ejecutar este comando para poder iniciar nuestras instancias. Eh, Aquí pues le damos un nombre a nuestra réplica, en este caso se llama RP, mayúsculas. dbpath, aquí se va a poner la dirección donde creamos nuestras carpetas N1, en este caso es el nodo 1. Entonces, este, esta dirección la copiamos y la pegamos en este apartado, entre comillas. Luego especificamos el puerto en donde se va a ejecutar nuestra base de datos. En este caso va a ser la 27021. Listo. Dejamos que se ejecute el comando y en una nueva pestaña, sin cerrar la terminal, ejecutamos el siguiente comando. De igual forma, aquí copiamos la dirección donde se encuentra nuestra carpeta N2 y utilizamos otro puerto distinto al que usamos anteriormente, en este caso el 27022. En otra terminal hacemos lo mismo. Para el nodo número 3, en este caso vamos a usar el puerto 27023. Y en el último nodo de nuestro ejercicio vamos a utilizar el puerto 27024. Listo. Ya que hemos ejecutado estos comandos, eh, debemos de acceder a nuestro servidor utilizando el siguiente nodo, el siguiente comando. El comando es para ejecutarlo en Mongo Shell, por ello debemos de tenerlo instalado eh, anteriormente para poder hacer este proceso. En este usamos el puerto 27021, que es el servidor donde se encuentra nuestra base de datos principal. Ya dentro de nuestro servidor podemos ejecutar los siguientes comandos. Usamos el comando rs punto initiate entre paréntesis. Lo ejecutamos para inicializar nuestro replica set. En este caso nos da un OK con valor 1, es decir que sí se ejecutó satisfactoriamente. Luego de que lo hemos inicializado, podemos eh, agregar, podemos agregar nuestros nodos. En este caso, nuestro nodo 27022 lo ejecutamos y eh, se ejecutó correctamente. Y así sucesivamente con los siguientes nodos. En este caso, con el nodo que está en el puerto 27023
Y por último, el último nodo, que bueno, ponemos rs.add localhost y el puerto del último nodo, que es en el 27024. Listo. Ya que los hemos agregado, podemos verificar el estado. Podemos ver el estado de nuestra réplica. Ejecutamos el comando rs.status entre paréntesis. Como podemos ver, aquí nos muestra que está nuestra réplica set con el nombre RP que le pusimos anteriormente. Nuestra base de datos principal, la 27021, está en estado primario. También está el nodo, uno de los nodos de replicación en el puerto 27022 como secundario, el 27023 como secundario y el 27024 como secundario. Como podemos ver, el proceso se realizó correctamente para poder hacer nuestros backups o copias de la base de datos, el cual se van a sincronizar instantáneamente. Muchas gracias. Buen día, continuando con la explicación de mi compañero, en ese momento vamos a realizar la conexión de las bases de datos en MongoDB Compact. Entonces ingresamos, le damos a añadir nueva conexión, acá ponemos la URL de la base de datos y por lo menos esta es la de la primaria. Hacemos el mismo proceso con las demás, únicamente le cambiamos el puerto de conexión. En nuestro proyecto tenemos una base de datos primaria y tenemos 3 secundarias. Realizamos la conexión de las 4. Como podemos ver, se cargan sin ninguna novedad. Y en la primaria, lo que vamos a hacer es agregar la base de datos como tal. Escribimos el nombre, es torneo natación. Vamos a crear aquí la primera colección, que es jugadores. Le damos crear base de datos. Aquí lo que hacemos es importar los datos que ya tenemos. Esto se importa en un archivo JSON. Aquí seleccionamos el torneo y el que diga jugadores. Le damos seleccionar, importar. Como podemos ver, ya nos trae datos. Y lo que vamos a hacer en este momento es comprobar que las bases de datos secundarias también traigan los datos. Lo que hacemos en cada una de las conexiones es refrescar. Y como podemos ver, se ha creado la base de datos, se ha creado la colección jugadores y trae la data. Si realizamos este proceso en las demás, nos podemos dar cuenta que todas lo hacen de manera efectiva. Como resultado, podemos observar que los datos insertados en la base de datos primaria se ven reflejados de manera instantánea en las bases de datos réplica. Para esa parte vamos a simular una caída en una de las bases de datos. Eso con el fin de garantizar tanto las réplicas como la disponibilidad de la información. Para ello, vamos a primero revisar que tanto la base de datos principal como las réplicas, que son estas de acá, estén funcionando bien. Ahora vamos a revisar en MongoDB cómo está el estatus. Esto para mirar cuáles son las réplicas que son primarias y cuáles son las que están como secundarias. Entonces, para eso le vamos a dar acá rc.status. Abro y cierro paréntesis. Entonces, acá podemos ver que la réplica en el puerto 27021 es la primaria y las demás en los puertos 022, 23 y 24 son las secundarias. Ahora, vamos a simular la caída. Entonces nos vamos a la primera base de datos y vamos a finalizar la estancia. Vamos a decirle que finalice.
Listo. Ahí ya la base de datos ya en ese momento no está disponible. Entonces vamos a garantizar, a comprobar que estas réplicas de acá sí estén funcionando bien. Para ello vamos a ir a Mongo. Entonces ya con Mongo vamos a ir a jugadores y vamos a actualizar una información de uno de ellos. Vamos a actualizar, por ejemplo, la de Luisa. Vamos a decirle que Luisa ya no va a tener 30 años, sino que ella va a tener, ya por decir algo, ya va a tener 32 años. Listo, entonces vamos acá, vamos en editar y vamos a darle 32. Entonces vamos a darle acá en update y vamos a irnos a cualquiera de estas réplicas de acá. Por ejemplo, vamos a esa, le damos refresh primero y luego vamos a jugadores. Entonces miremos cómo ya Luisa ya tiene 32 años acá también. Y si revisamos también en esa otra tabla, vemos que tiene 32. Entonces, las bases de datos se están replicando bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos nuevamente acá a la primera y vamos a decirle, venga, levánteme nuevamente esa base de datos. Entonces vamos a darle Enter. Y listo. Ahí ya volvió a funcionar normal. Vamos a Mongo nuevamente y vamos a revisar cómo quedaron las tablas. Quién ocupó ya la primaria y quiénes ya quedaron como secundarias. Entonces vamos acá arriba y vemos cómo esta réplica en la 27021 ya no es primaria, ya es secundaria, y cómo esa, la 27022, ya quedó como primaria. Con eso podemos ver cómo las réplicas son importantes en un entorno de producción real, ya que eso me garantiza un backup en tiempo real de toda la información, asegurándome de que no voy a perder información, no voy a perder tiempo buscando información, y adicional a eso voy a garantizar una disponibilidad 24/7 para toda la información en caso de que falle un servidor o una base de datos.